Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este episodio de Proyecto Creativo. Hola Lucy. Hola, aquí Jime. está. Y hola Fernando, tenemos Hola, aquí ¿cómo están? Qué Hola. gusto verlas y Ay. estar aquí platicando con ustedes. Sí, quiero presentarte, Jime, y presentarle a todos aquí en Proyecto Creativo a alguien que para mí fue muy especial y sigue siendo muy especial, pero tengo que decirlo y decirlo en cadena nacional, que gran parte de mi carrera la empecé con Fernando. Mi primera oportunidad en editorial fue trabajando con él, y él llevaba tiempo ahí y estuvimos trabajando hombro con hombro, pero a mí me tocó porque así fue mi suerte, ¿no? Quedar como su jefa. Sin embargo, él sabía mucho más que yo y me ayudó, y fuiste absolutamente generoso y nunca lo voy a olvidar, Fer, la verdad. Ay, gracias. Fue una etapa muy padre y las anécdotas que vivimos, increíbles. Son ese tipo de recuerdos que tienes de tu vida profesional que nunca se te van a olvidar. E hicimos muy buen match y muy buen team. Sí, en Vogue. En Vogue pues estábamos, nada más y nada menos. Yo quedé como editora de moda y Fernando estaba ahí desde el equipo anterior y me fue guiando, y de verdad siempre agradeceré tu apoyo, tu conocimiento, tu buen gusto, y bueno, tuvimos ahí grandes aventuras porque además era presupuesto cero. Bueno, Pero de lo más común que suele suceder. Pero era Vogue, entonces mucha gente quería trabajar para Vogue y es como nosotros salimos adelante, por cierto, con sus obstáculos, ¿verdad? Porque cuando llegué yo, nadie quería trabajar con el nuevo equipo, en fin, era bien complicado, pero bueno. Muy complicado, pero la experiencia fue increíble e hicimos cosas muy, muy padres. Sí, sinceramente sí. Pero bueno, le ha dado él una vuelta y me gustaría saber por qué le diste una vuelta a tu carrera, que finalmente tiene que ver con moda. La moda está en tu ADN, siempre lo has traído contigo, pero yo imaginaba que ibas a seguir por el área editorial o que ibas a seguir como un fashion stylist, pero no, te convertiste en alguien que se dedica al visual presentation. Sí, después de esa experiencia que tuve con Lucy, me fui a Nueva York a estudiar a Parsons, Visual Merchandising, y regresé a México y me puse a trabajar en eso. O sea, como que la vida te va guiando, te va marcando como un camino y tú tienes que como entender las señales de la vida y empezar a seguir. Aquí te voy a interrumpir un poco, nada más, para quien a lo mejor no esté tan familiarizado con el tema de la moda y el tema editorial. Brevemente, ¿qué es el visual merchandising? Nada más así como muy brevemente, y de ahí ya cómo fue que el visual con merchandising en español se traduce presentación visual y está enfocado a hacer conceptos y crear una perspectiva visual que puedes aplicar a tiendas, a espacios, a lugares. Puedes diseñar lugares y darles tu personalidad. Entonces, todo lo que implica el área visual, aplicarla a un espacio. Principalmente está dirigida a tiendas, ¿ok? Pero actualmente abarca muchísimo. Restaurantes podría ser. Restaurantes. ¿Trabajaste en una florería alguna vez? Exactamente. Okay. O sea, a espacios darles como una imagen. Okay. Lo que tú también haces como en diseño de interiores, porque va todo unido, o sea. Pero los aparadores es gran parte de lo que te has dedicado. Obviamente. A partir de ahí me dediqué a aparadores, que es una parte muy importante de una tienda, de una cadena, del retail. Y sobre todo cuando yo empecé, los aparadores eran un elemento súper poderoso, súper fuerte de comunicación para los clientes, los customers, ver cómo se manejaba eso. Ha cambiado ahora muchísimo, porque ahora estamos en la era digital y eso ha cambiado totalmente el concepto, ¿sí me explico? Sí. Como por ejemplo en Zara, que empezamos siendo maniquís, un concepto visual muy bonito, determinado, y ahora es lo menos que se puedan usar maniquís, más bien es una imagen digital y pues es una evolución. Es una evolución. Es una evolución. Sin embargo, el aparador, Fernando y Jime, sigue siendo
pues un ancla increíble, ¿no? Exactamente. O sea, a mí me pasa, yo caigo en esa trampa de Zara cada vez. Yo no soy muy de comprar en Zara, pero cuando paso y veo algo que me gusta en Zara, siempre entro a Zara y nunca encuentro lo que hay en el aparador. Explícame eso, por favor. Se los voy a explicar. Zara tenía este concepto, bueno, lo sigue teniendo aún, forma parte del grupo Inditex, que es el grupo de retail más importante del mundo, de no tener publicidad en medios. No había publicidad en revistas, ni en medios electrónicos, ni nada. En ese tiempo, ahorita sí ya la hay, pero su forma de comunicar la estrategia y la imagen era a través del escaparate, ¿ok? Entonces invertía todos los recursos que tenía en escaparate. Entonces los escaparates de Zara siempre eran increíbles por la imagen que presentaban. Uh-huh. Porque no había publicidad en revistas y todo eso, entonces todo el recurso se iba al escaparate. Entonces, tú como fashion lover estás en Milán, en Tokio, en Nueva York o en Ciudad de México y decías, qué bonitos los aparadores de Zara, porque era donde se invertía todo. Entonces, yo formé parte de esa cultura, que fue algo increíble. Claro, debe haber sido un trabajo exhaustivo, Sí, ¿no? cañón. Me tocó inaugurar varias tiendas en México, cuando fue el boom de Zara, y formar un equipo de jóvenes que tuvieran toda esta como mística de lo que implicaba, fue muy padre. Sí, pero justo como dices, creo que el aparador aún en esta era tan digital, que ahora vamos a hablar también del tema digital, pero cuando tú paseas por algún centro comercial o cuando ves algo, sí te sigue siendo un punto de atracción completamente el ver un aparador que te llame la atención y creo que los aparadores son también una declaración de arte, es un verdadero statement de lo que representa la marca, justo como lo claro, dices, ¿no? Y hay diferentes niveles, obviamente. El retail, como H&M, Zara, todo este tipo de empresas, hasta los que son exquisitos, como por ejemplo los de Tiffany, que son verdaderas obras de arte, que te quedas maravillado viendo la minuciosidad con las que se hacen, o los de las grandes marcas, como Gucci, Prada, Chanel y todo, que siguen teniendo esos aparadores divinos, ¿sí me explico? Que forman parte de su esencia. Uh-huh. Entonces, es toda una escena, el visual merchandising y el aparadorismo en el mundo que ojalá que nunca se pierda, ¿sí me explico? Porque también varios artistas importantes han colaborado en el diseño de los aparadores. Bueno, vamos a aclararle a nuestra audiencia, Jimé, que Fernando, además de haber trabajado en Vogue por muchos años, trabajó primero para Armani, o sea, tú entraste por la puerta grande, luego estuviste en Zara, luego estuviste en... Después de Zara me fui a Adidas. Adidas, ajá. O sea, he conocido como los diversos... claro. Exactamente. Palacio Hierro. Los diversos nichos. Dentro eso es muy mismo importante. Retail. Estuve primero en Giorgio Armani, que fue increíble, después en Zara, que fue una experiencia impresionante. Después me fui a Adidas, que es el mundo de deporte. Después entré a Saks Fifth Avenue, cuando se abrió aquí en México, que fue increíble también, porque nos tocó como lo más bonito, cuando había todo el recurso para poder hacerlo. Promocionarlo, claro. Y después me entré a Palacio Hierro, que es otro nicho también, pero súper importante, sobre todo en México, que es una tienda icónica. Y ahora estoy trabajando para Grupo Salinas en un proyecto de decoración, que todo va vinculado al final, ¿saben? Okay, a ver, la moda, el visual, la decoración, el interiorismo, la foto. Es un mundo visual muy amplio que se divide en varias gamas, pero al final todo se une. ¿Pero qué estás haciendo, por ejemplo, en Grupo Salinas? En Grupo Salinas estoy trabajando directamente con María Laura Salinas. Ajá. Y con ella hago proyectos especiales de decoración, ya sea para eventos. Damos imagen, por ejemplo, va a haber un evento en el que se va a presentar Design Week México. Entonces hay que crear todo el concepto visual.
desde las flores, cómo se van a presentar, qué elementos podemos hacer. Por ejemplo, en Grupo Salinas, a finales de año, se crea un concepto navideño para todos los colaboradores. Entonces hay que desarrollar todo el concepto. ¿Sí me explico? ¿Qué elementos va a haber? El arreglo floral, cómo va a ir el árbol de Navidad, el menú, todo tiene que tener un hilo conductor. Claro. Entonces es muy padre. Y esto que dices es muy interesante porque en esto último que estás haciendo realmente involucras muchas cosas, porque al final es interiorismo, es tema de decoración, pero es temporal al mismo tiempo, que es justo la esencia de los escaparates o los aparadores. Entonces se convierte en algo distinto y que te va generando diferentes experiencias. Sí, es algo efímero porque no es permanente, como la arquitectura, pero es muy padre también porque son momentos únicos que le das a la gente, entonces le creas recuerdos y experiencias y emociones, y eso es muy padre. Y también te permite estar pensando qué es lo que vas a realizar próximamente, o sea, no anclarte en algo, sino siempre estar como evolucionando y pensando qué es lo que vas a proponer. Te tienes que reinventar todo el tiempo. Sí, exactamente. Ver qué es lo que está pasando, eso también, en el mundo, es súper importante. Nunca dejar de desactualizarte. Claro. Y en un trabajo como el Palacio de Hierro, Fer, en donde justamente creo que le han disminuido completamente la importancia al aparador. Hay otro tipo de presentación visual que tiene que ver con a lo mejor el maniquí interno, la presentación en el counter, ¿no? Pero no tienes realmente aparadores. ¿Qué era tu trabajo? ¿En qué consistía tu labor? En Palacio de Hierro era muy importante la presentación visual porque tenías que diseñar todo el concepto interior de la tienda según el área, o sea, el área de damas, el área de deportes, el área de niños, tenías que crear un concepto. Las nuevas tiendas tienen más marcado eso. Si se pueden dar un día una vuelta mítica a Coyoacán, que el palacio quedó muy bonito porque tiene referencias de Coyoacán, pero en una forma contemporánea, cada área, ¿sí me explico? Sí. Entonces era crear todos esos conceptos, gourmet, niños, tecnología, etcétera, muy importante. Como ambientes. Los ambientes, exacto, Lucy, crear los ambientes de cada área. Desafortunadamente en Palacio ya no hubo esta generación de escaparates como tal, más que en la tienda del centro, que como es un edificio icónico, histórico, súper bonito, ahí sí todavía se presta para hacer este tipo de exhibiciones, que se debería retomar porque son padrísimos. ¿Verdad que sí? Pero ahí mismo son muy sencillas, ¿no? Sus aparadores son como muy simples. Sí, muy simples, le tratan de meter, están tratando de meterle nuevos conceptos. Hubo una temporada en Navidad que hicieron un concepto como de cuento de hadas que les quedó muy bonito. Entonces, eso es lo que deberían de retomar también. Claro, claro. Y qué complejo, o sea, diseñar todas estas partes de una tienda, qué complejo. No es como, por ejemplo, yo, que si me llegan a encargar una tienda, veo la arquitectura general y ya lo que pasa dentro de esa parte, pero el diseñar un ambiente específico por el área de damas, el área de niños, como tú decías, pues es convivir con el espacio en general, que ya tiene una esencia, que ya tiene una presencia, pero además darle la esencia al espacio, pero además al lado tienes el otro. Exactamente. Entonces, qué complicado sí, es ¿no? complicado. De hecho, se hacen juntas. Hay un equipo de presentación visual y se hacen juntas por temporada. Obviamente ustedes saben que es una temporada antes para presentar la que sigue. Entonces se manejan esas juntas en las que se decide qué concepto vamos a implementar en la nueva temporada. Es padrísimo. El mundo del visual merchandising es algo que la gente no conoce como tal, no es algo tan conocido como la arquitectura, como el interiorismo, como la fotografía, pero es un área no muy explotada, pero es mágico. Es mágico. Y entonces estoy muy contento de haber podido haberme dedicado a esto.
Fíjate que no me lo hubiera imaginado, pero creo que además tienes mucho talento y me parece que sería bien interesante que le dijeras a las personas que nos están viendo y escuchando y que están interesados en probar un poquito de lo que tú haces, ¿cómo pueden ellos prepararse? Mira, ahorita en México, en Centro, en la Universidad Centro, ya hay una carrera de Visual Merchandising. Okay. Y también en la Ibero ya se está dando este tipo de educación. Entonces, si la gente está interesada en esto, podrían consultar ahí estas opciones que hay. Es una carrera nueva en México, pero tiene muchísimo potencial. Entonces, estaría padre que lo hicieran. Nosotras dos estudiamos eso. Y como especialidad, diplomados, etcétera, no como carrera, pero es increíble. Y yo también, bueno, yo porque no me gustó la parte de patronaje y eso en mi carrera, y entonces al final estudié parte de Visual Presentation y parte de Fashion Design, pero es interesante porque a mí en las revistas, como directora editorial o como stylist o como una persona que tiene que editar pues unas fotos o lo que sea, me funcionó mucho más que haber hecho patronaje. Claro. Para mí tener esta parte de Visual Presentation fue espectacularmente útil. Qué bueno. Sí, claro, porque te acerca a esa parte propositiva, creativa, de cómo puedes integrarlo a la parte editorial. Es muy importante, la neta. En producción, por ejemplo, me parece que tú podrías hacer producción de fotografía muy claro, fácilmente, ¿no? lo puedes hacer. Lo puedes hacer porque como creas los conceptos, a la hora de que te puedan decir, necesito hacer un set de algo, necesito hacer un shooting con este tema, entonces obviamente, como dirección de arte, lo puedes hacer perfectamente. Y tiene su parte muy bonita porque, por ejemplo, yo como arquitecta o como diseñadora de interiores creo espacios permanentes en el tiempo, ¿no? En el interiorismo tienes un poco más de movimiento, pero al final compras muebles, compras elementos que no están pensados para estarse cambiando de manera constante. Puedes cambiar el cojín, puedes cambiar el color de ciertas cosas, el color de tu pared, pero la esencia del espacio permanece igual. Y con lo que tú haces, creo que es trabajar en el mismo espacio 100 veces. Y es volver a reinventarte y volver a decir, tengo lo mismo y lo tengo que hacer diferente una y otra vez. Exactamente, lo acabas de definir perfectamente. Es un espacio que lo tienes que reinventar y redefinir cada temporada, cada año, con algo totalmente diferente, pues para darle ese movimiento y esa imagen que quieres presentar, ¿sí me entiendes? Entonces es un trabajo creativo constante y siempre estarte nutriendo de todo lo que ves, ¿sí me explico? Claro. Cine, publicaciones, qué es lo que está pasando en el mundo, etcétera, para aplicarlo. Es padrísimo. Ay, me encanta, Fer. Bueno, pues hay mucho que aprender, ¿no? De este tema. Ojalá que se implemente y me encanta ver cómo tú te has reinventado, pero sobre todo cómo has pasado a formar parte de muchas empresas que te han educado y tú seguramente les has dado muchísimo de ti. Y ha sido un proceso interesante hasta donde hoy por hoy estás haciendo todo lo que te gusta y sigues viviendo de la moda y sigues viviendo de la estética y sigues viviendo de tu creatividad, Fer. Te felicito, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes por estos espacios y pues seguimos en este business, ¿ok? Sí, claro que sí. Claro, no sé si quieras compartirnos alguna red donde puedan seguirte, conocer tengo tu un trabajo. Instagram en el que reflejo como mi punto de vista visual, es Peláez Black en Instagram, síganme. Que como ven, siempre está de Black. Así es. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. No, muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en el próximo episodio de Proyecto Creativo.